Bienvenidos una vez más a la cripta del terror, el lugar donde las historias más inquietantes cobran vida cuando cae la noche. Ponte cómodo, apaga las luces y prepárate para adentrarte en las sombras, porque esta noche te traigo dos escalofriantes relatos de horror sobre acosadores. Historias perturbadoras, realistas y cargadas de tensión que podrían hacerte mirar dos veces por encima del hombro. Nunca he contado esta historia públicamente porque durante mucho tiempo ni siquiera yo estaba seguro de lo que había ocurrido. Cada vez que intentaba explicárselo a alguien, sentía que sonaba exagerado, como si estuviera convirtiendo una serie de coincidencias incómodas en algo mucho más grave. Sin embargo, los años han pasado y sigo convencido de una cosa: estuve mucho más cerca del peligro de lo que imaginé en aquel momento. Todo comenzó cuando tenía 27 años y vivía solo en un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. Trabajaba desde casa como diseñador gráfico, por lo que mis días eran prácticamente idénticos unos a otros. Me levantaba temprano, trabajaba frente al ordenador durante horas, y al caer la tarde, salía a correr por un sendero que atravesaba una zona arbolada junto a una carretera secundaria. Era un lugar bastante tranquilo. Había gente durante las horas de más luz, pero cuando el sol empezaba a ponerse, la mayoría ya se había marchado. Una tarde vi a un hombre sentado en uno de los bancos del recorrido. No tenía nada especialmente llamativo. Era un hombre de unos 50 años, con una gorra oscura y una chaqueta vieja. Lo que llamó mi atención fue la forma en que me observó al pasar. No fue una mirada casual entre desconocidos. Giró la cabeza lentamente y siguió observándome incluso cuando ya había pasado de largo. En aquel momento no le di demasiada importancia. Pensé que simplemente era una de esas personas que se quedan mirando a cualquiera que pasa cerca. Sin embargo, al día siguiente volvió a estar allí. Y al siguiente también. A veces se encontraba sentado en otro banco, otras caminando por el sendero, pero siempre aparecía en algún punto del recorrido y siempre parecía fijarse en mí. Al principio pensé que era alguien que frecuentaba la zona igual que yo. Después de todo, yo también estaba allí casi todos los días. Lo extraño empezó cuando decidí cambiar completamente mi ruta. Una tarde tomé un camino más largo que normalmente no utilizaba y, tras varios minutos sin cruzarme con nadie, apareció otra vez. Estaba apoyado contra una valla de madera a bastante distancia del sendero habitual. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí una sensación difícil de describir. No era exactamente miedo. Era la impresión de que algo no encajaba. Intenté ignorarlo, pero durante las semanas siguientes comencé a verlo en otros lugares. Una mañana, mientras desayunaba, me acerqué a la ventana del salón y lo vi al otro lado de la calle. Estaba de pie frente a una parada de autobús, aunque no parecía esperar ningún transporte. Miraba directamente hacia mi edificio. Cuando me quedé observándolo, se dio media vuelta y se alejó caminando. Aquello fue lo que realmente me puso nervioso. El sendero podía ser una coincidencia. Verlo frente a mi edificio ya era otra cosa. A partir de entonces empecé a prestar atención a detalles que antes habría ignorado. En más de una ocasión tuve la sensación de que alguien había estado cerca de mi coche. Encontraba pequeñas cosas fuera de lugar, como la tapa del depósito ligeramente abierta o una puerta que juraría haber cerrado. No tenía ninguna prueba de que estuviera relacionado con aquel hombre, pero la inquietud empezó a acompañarme constantemente. Lo peor era que no podía señalar nada concreto. No había amenazas, no había mensajes, no había ningún comportamiento que pudiera denunciar claramente, solo una presencia repetida que parecía aparecer allí donde yo estaba. Una noche regresé tarde después de cenar con unos amigos. Al entrar en el portal sentí la extraña sensación de que alguien me observaba. Miré hacia la calle a través de la puerta de cristal y lo vi.
Estaba de pie bajo una farola, inmóvil, mirando directamente hacia el edificio. Recuerdo que el corazón me dio un vuelco. Subí a mi apartamento y me quedé varios minutos observando desde la ventana. Él seguía allí. No hacía nada, no hablaba con nadie, simplemente permanecía quieto mirando hacia arriba. Finalmente se marchó, pero esa noche apenas pude dormir. Los días siguientes fueron aún peores. Empecé a encontrarlo en lugares donde nunca lo había visto. Una mañana apareció dentro de una cafetería que frecuentaba cerca de mi casa. Entré, pedí un café y lo vi sentado junto a una ventana. No estaba comiendo ni bebiendo nada, solo me observaba. Cuando salí del local, él también salió. Caminó detrás de mí durante varias calles manteniendo siempre la misma distancia, nunca se acercaba demasiado, nunca hacía nada que pudiera interpretarse claramente como una amenaza. Sin embargo, su comportamiento era imposible de ignorar. Llegó un punto en que llamé a la policía. La conversación fue frustrante porque, técnicamente, aquel hombre no había cometido ningún delito. Me preguntaron si me había amenazado o si había intentado entrar en mi vivienda. Cuando respondí que no, me explicaron que poco podían hacer. Lo entendía perfectamente, pero aquello no hizo que me sintiera más seguro. Durante un par de semanas dejé de verlo y empecé a pensar que todo había terminado. Me convencí de que quizá había exagerado la situación. Entonces, encontré una fotografía debajo de la puerta de mi apartamento. Era una imagen de mi edificio tomada desde la acera de enfrente. No había ningún mensaje escrito, ninguna explicación, nada que indicara quién la había dejado. Aún así, supe inmediatamente quién estaba detrás de aquello. Por primera vez sentí un miedo auténtico, ya no era una sospecha. Alguien me estaba observando y quería que yo lo supiera. Instalé una cámara de seguridad en la entrada de mi vivienda. 3 noches después recibí una notificación en el móvil. La cámara había detectado movimiento. Abrí la aplicación y sentí un nudo en el estómago. Allí estaba él, de pie frente a mi puerta. No intentaba forzar la cerradura ni tocar el timbre. Permanecía completamente inmóvil, observando durante varios minutos antes de marcharse. Esa grabación permitió a la policía identificarlo y descubrir que ya había sido denunciado anteriormente por comportamientos similares. Lo más aterrador ocurrió unas semanas después. Regresaba del supermercado cuando entré en el aparcamiento subterráneo de mi edificio. Al fondo había una furgoneta blanca que no reconocí. Mientras caminaba hacia el ascensor escuché un golpe metálico y giré la cabeza. La puerta lateral del vehículo estaba abierta. Dentro estaba aquel hombre, sentado en la oscuridad, observándome. A día de hoy sigo sin saber exactamente qué me hizo reaccionar de aquella manera, pero en cuanto lo vi tuve la certeza absoluta de que debía salir de allí inmediatamente. Corrí hacia el ascensor sin mirar atrás. Durante unos segundos escuché pasos a mis espaldas y pensé que me estaba persiguiendo. Cuando la policía llegó encontró la furgoneta todavía estacionada, lo detuvieron y registraron el vehículo. Dentro había algo mucho peor de lo que imaginaba, decenas y decenas de fotografías, no solo mías, había imágenes de muchas personas diferentes tomadas durante meses o incluso años. Algunas estaban entrando en sus casas, otras paseando o haciendo compras. Entre aquellas carpetas encontré cientos de fotografías mías tomadas desde distintos lugares. Algunas habían sido capturadas desde una distancia considerable. Otras demostraban que aquel hombre había pasado horas observando mi edificio. Nunca llegaron a determinar exactamente qué pretendía hacer con toda aquella información. Tampoco pudieron demostrar que estuviera planeando un crimen concreto. Pero una de las personas encargadas de la investigación me dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Yo no era la primera persona a la que seguía de esa manera. Y probablemente, tampoco habría sido la última. Han pasado muchos años desde entonces, me mudé, cambié de ciudad y reconstruí mi vida. Nunca volví a verlo. Sin embargo, hay una costumbre que nunca desapareció. Cada vez que camino solo por una calle poco transitada,
Miro detrás de mí. Cada vez que noto que alguien me observa durante demasiado tiempo, lo recuerdo. Porque aprendí que las personas más peligrosas no siempre anuncian sus intenciones. A veces, simplemente aparecen una y otra vez en los márgenes de tu vida, observando en silencio, hasta que un día descubres que llevan mucho tiempo siguiéndote y que tú apenas acabas de darte cuenta. Nunca le di importancia a la primera vez que ocurrió porque, sinceramente, parecía imposible relacionar aquel detalle con algo peligroso. Fue una tarde cualquiera después del trabajo, entré en una cafetería cerca de mi apartamento, pedí un café y me senté junto a la ventana. Había tenido un día horrible y recuerdo perfectamente que pensé algo muy concreto mientras observaba la lluvia caer sobre la calle. Pensé que llevaba meses usando las mismas zapatillas y que probablemente debería comprar unas nuevas. Fue un pensamiento absurdo, de esos que aparecen y desaparecen en segundos. No se lo comenté a nadie, ni siquiera saqué el móvil para buscar modelos. Simplemente lo pensé. A la mañana siguiente encontré una caja delante de mi puerta, dentro había unas zapatillas de mi número exacto. Sin nota, sin remitente, sin factura, sin nada. Mi primera reacción fue asumir que se trataba de un error de reparto. Miré la etiqueta varias veces, aparecía mi nombre completo y mi dirección correcta. Llamé a la empresa de mensajería y me dijeron que el paquete había sido enviado desde una cuenta que no podían identificar. Pensé que quizá algún amigo quería hacerme una broma, pero ninguno reconoció haberlo enviado. Al final decidí olvidarlo. Era raro, sí, pero no aterrador. Lo realmente extraño comenzó después. Una semana más tarde estaba en el supermercado observando una estantería llena de cereales. Mientras dudaba entre dos marcas, pensé en una que no veía desde que era niño. Una marca muy concreta que casi había desaparecido de las tiendas. Fue un recuerdo momentáneo, ni siquiera la busqué. 2 días después apareció una caja de ese mismo cereal frente a mi puerta. Exactamente la misma marca, exactamente el mismo diseño que recordaba. Esa vez sentí un escalofrío. Intenté convencerme de que era una coincidencia, las coincidencias ocurren. Sin embargo, empezaron a acumularse demasiadas. Una noche recordé una película antigua que me gustaba cuando era adolescente. Al día siguiente encontré el DVD dentro de mi buzón. Otra tarde pensé en un libro que había leído años atrás y que había perdido durante una mudanza. 3 días después apareció apoyado contra la puerta de mi apartamento. Comencé a prestar atención a mis propios pensamientos. Era una sensación enfermiza. Como si de pronto alguien estuviera escuchando conversaciones que solo existían dentro de mi cabeza. Durante semanas intenté encontrar explicaciones racionales. Quizá estaba comentando esas cosas en voz alta sin darme cuenta. Quizá algún conocido me estaba gastando una broma elaborada. Quizá alguien había accedido a mis cuentas. Pero ninguna teoría encajaba. Había pensamientos que duraban apenas unos segundos y que jamás compartía con nadie. Y aún así, tarde o temprano, algo relacionado con ellos aparecía cerca de mí. Con el tiempo desarrollé una costumbre extraña. Empecé a generar pensamientos absurdos a propósito para comprobar si alguien reaccionaba. Pensaba en objetos aleatorios, un reloj roto, una pelota azul, un mapa antiguo, cosas sin sentido. Algunas veces no ocurría nada, otras veces sí. Lo que aparecía nunca era exactamente lo que había imaginado, pero siempre estaba relacionado. Recuerdo pensar en un tren de juguete que tenía de niño. 2 días después encontré una fotografía antigua en mi buzón. La fotografía mostraba una maqueta ferroviaria, no era la mía, pero era imposible no establecer una conexión. Aquello dejó de parecer una broma, empezó a parecer una demostración. Los meses pasaron y la situación se volvió insoportable, ya no era capaz de pensar con normalidad. Cada idea que cruzaba mi mente me hacía preguntarme si alguien la descubriría.
Dejé de dormir bien, me despertaba varias veces por noche. Comencé a revisar la cerradura antes de acostarme. 2 veces, 3 veces, 5 veces. No porque creyera que alguien iba a entrar, lo que me aterrorizaba era mucho peor, la sensación de que alguien ya estaba dentro de mi vida de una manera que no comprendía. Entonces ocurrió algo que cambió por completo mi percepción de lo que estaba sucediendo. Una tarde llegué a casa y encontré un sobre blanco en el suelo, justo detrás de la puerta. Lo abrí esperando encontrar otro objeto extraño. Pero esta vez había una nota. La primera y única nota que recibiría durante todo aquel tiempo. Solo contenía una frase. Piensas demasiado rápido. Me quedé paralizado. Aquellas 3 palabras me produjeron más miedo que cualquier amenaza. Porque demostraban que la otra persona sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Sabía que yo estaba intentando entender la situación, sabía que estaba buscando patrones. Y, por algún motivo, había decidido responder. A partir de ese momento todo empeoró, ya no encontraba objetos cada semana. A veces pasaban varios días sin que ocurriera nada, después aparecía algo relacionado con un recuerdo muy concreto. Un recuerdo que ni siquiera sabía que seguía guardando. Una tarde encontré un llavero idéntico al que perdió mi padre cuando yo tenía 10 años. Otra vez apareció una postal de una ciudad que había visitado una única vez durante la infancia. Empecé a sentir que aquella persona no solo conocía mis pensamientos recientes, parecía conocer toda mi vida. Recuerdos, gustos, miedos. Momentos insignificantes que jamás había compartido con nadie. Durante más de un año viví así, siempre esperando el siguiente mensaje oculto, siempre observando la puerta al regresar del trabajo, siempre preguntándome quién estaba detrás de todo aquello. Y entonces, igual que había empezado, todo terminó. De repente dejaron de aparecer objetos, pasó una semana, luego un mes, después 3 meses. Por primera vez en mucho tiempo empecé a sentir alivio. Recuperé hábitos normales, volví a salir con amigos, volví a dormir sin despertarme sobresaltado. Poco a poco me convencí de que quien fuera aquella persona se había cansado. Entonces murió mi madre, fue algo inesperado, una llamada de madrugada, un hospital, horas de carretera, un funeral. Los peores días de mi vida. Durante toda aquella semana no pensé ni una sola vez en el acosador. Había cosas mucho más importantes ocupando mi mente. Cuando todo terminó regresé a mi apartamento completamente agotado. Recuerdo abrir la puerta y sentir por primera vez en meses que estaba regresando a un lugar seguro. Dejé la maleta junto a la entrada, encendí las luces, caminé hasta el salón. Y entonces lo vi. Había un único objeto sobre la mesa, un vaso de cristal, nada más. Me acerqué lentamente, debajo había una hoja doblada, la abrí y solo había una frase. Lo siento por lo de tu madre, yo también la apreciaba. Recuerdo que me quedé inmóvil durante varios minutos. No sentí miedo al principio, sentí algo mucho peor, confusión. Una confusión tan profunda que me dejó sin aire. Porque mi madre vivía a cientos de kilómetros, nunca había aparecido en mis redes sociales, nunca venía a visitarme, no tenía fotografías suyas en el apartamento, no existía ninguna forma lógica de que un desconocido supiera quién era, mucho menos que afirmara haberla conocido. Aquella noche no dormí, ni la siguiente. Han pasado 6 años desde entonces. Nunca volví a recibir otro objeto, nunca apareció otra nota. Nunca descubrí quién estaba detrás de aquello. Pero hay algo que todavía me despierta algunas madrugadas, algo en lo que intento no pensar demasiado. Durante el funeral hubo una persona que no reconocí, un hombre de unos 50 años, permaneció al fondo durante toda la ceremonia. No habló con nadie, no se acercó al ataúd, no lloró, simplemente observó. Recuerdo haber pensado que debía de ser algún conocido lejano de la familia. Cuando todo terminó y la gente empezó a marcharse, lo perdí de vista. Años después, revisando fotografías antiguas de reuniones familiares, empecé a verlo otra vez. Primero en una imagen de cuando tenía 12 años,
después en otra de una comunión, luego en una fotografía tomada durante unas vacaciones. Siempre lejos, siempre desenfocado, siempre en segundo plano. Y cuanto más fotografías encontraba, más evidente resultaba una cosa: no era que hubiera aparecido ocasionalmente, era que parecía haber estado allí durante toda mi vida. Observando desde la distancia, esperando. Como si me hubiera conocido mucho antes de que yo fuera siquiera capaz de recordar su cara. Y lo peor de todo es que todavía no sé si aquellas fotos muestran a la misma persona. Porque cada vez que las miro durante demasiado tiempo, empiezo a tener la sensación de que el rostro es ligeramente distinto al que recordaba la última vez. Y esa es la única parte de esta historia que nunca me he atrevido a contarle a nadie, porque no sé qué da más miedo, que realmente fuera él. O que tal vez nunca hubiera habido nadie y que, después de tantos años, algo dentro de mi cabeza siga intentando convencerme de que sí.